Buenas, ¿cómo están? Está desconfigurado esto, pero enseguida se lo arreglamos. Listo. ¿Cómo están? Mel, ahí. Empezamos con la pantalla desconfigurada como nunca, Bueno, pero... perfecto. Sí, no, pero ya te lo soluciono. Ahí está. Dale. Listo. ¿Cómo están? La, A la, ver. la imperfección, la Sí, imperfección hace a lo humano. Es una exactamente. buena cita que la vamos a retomar en el capítulo de hoy. Muy La bien. Bueno, imperfección hace al humano. es un buen Así comienzo que, para el programa de hoy, tal cual, porque vamos a hablar un poco de eso. Eh, así es. bueno, eh, Eh, sí, te escucho. no, diga usted, yo voy a buscar acá el enlace de YouTube. Bueno, no, hagamos una cosa, no voy a estar pendiente de YouTube. Está bien, yo Si te leo, parece, yo si aparece algo lo leo yo, no te preocupes. mira, para hacer comentarios sí vos. Bien, bueno, Porque nos sigue mucha gente y no damos abasto de los comentarios que estamos recibiendo día a día, una catarata de comentarios. sí, dejen de No se escribir en puede el chat. satisfacer, la verdad que no se puede satisfacer a todos nuestros fans, pero vamos a hacer lo posible. Vamos a intentarlo. Les pedimos que no escriban tanto en el chat que no podemos contestar todas las consignas. No, Sí, encima, por favor. para colmo, hoy no tenemos consigna, al menos no lo pensamos. Si se te ocurre Ajá. alguna, la escribo en el momento y la ponemos, pero no hay consigna, Bien. por lo pronto. Hoy estamos bastante flojos porque no solamente que no tenemos consignas, sino que no tenemos invitados tampoco. No, no, Hoy va a ser un capítulo. sí, no tenemos invitado, pero el invitado que era para este programa va a ser para el próximo, así que Así es. luego lo Así que hablaremos. bueno. Bien, Dale, Fran, arranque usted. bueno, Presente el capítulo. perfecto. El tema del programa de hoy, tal como anunciamos bueno, el programa anterior y durante ayer, en realidad, no durante la semana, sino ayer, es un poco el futuro, el tratamiento de manera general que se le da al futuro desde el cine, ¿no? Bien. Nosotros en particular elegimos esta temática porque detectamos que generalmente en las películas de ciencia ficción que tratan el futuro de la humanidad, el futuro siempre es o bien, bueno, distópico, lo que se dice una distopía, que es lo contrario a la utopía, algo, un futuro negativo, donde la humanidad está en un estado de bienestar mucho menor al actual, Sí. o bien es una sociedad altamente avanzada con todas las herramientas a su disposición, que sin embargo esconde algo oscuro en el fondo, ¿no? Bien. Generalmente lo que se ve en la ciencia ficción es mayoritariamente eso. De hecho, tratamos de pensar nosotros desde nuestro conocimiento, investigando un poco, al menos desde mi parte, si existen realmente, bueno, cuántas ciencias ficciones positivas que plantean un futuro mejor en todo sentido para la humanidad hay, y Sí. no aparece muchas a priori. Ujú. Sí. Sí, no sé si querías agregar algo más. No, digamos, me parece que tampoco va, yo creo que tampoco tiene, me parece que no tiene mucho sentido hacer una película del futuro donde todo sea genial, porque me parece que eso es reducirse a una expresión
deseos simplemente. Sí, En cambio, me parece que hay una tendencia. ¿Se escucha la calle? recién nada Porque, más, pero... bueno, pará, voy a cerrar Bueno, dale, dale. y. Eh, sí, bueno, acá en parte de lo que decía Mel es un poco también lo que... La primera respuesta que a mi entender es la más lógica y que posiblemente sea la respuesta final, pero vamos a analizarlo en particular, es que yo creo que se plantea un futuro negativo generalmente o un futuro positivo con algo oscuro detrás, simplemente porque toda película tiene que tener un conflicto, ¿no? Sí, Entonces, si no... por, por- porque, Sí, porque si no, no hay película, exacto. básicamente. Sí, sí, sí. Y también a esto que decís vos, me parece que es una cuestión de problematizar también lo que se viene. Eso por ahí es lo más interesante de las películas que plantean un futuro negativo, ¿no? Exacto. Problematicemos lo que se viene, porque dentro de lo que se viene hay ciertas cosas que están sucediendo actualmente y está bueno replantearnos eso, saber en dónde estamos parados, Ujú. básicamente. Por eso a mí me parece que es mucho más aprovechable hacer una película de futuro negativo que simplemente positivo, porque eso sería simplemente, a, a, a mi entender, una simple expresión de deseo. Claro. Yo en particular también, bueno, creo que las películas de ciencia ficción lo que vienen a hacer en general a la hora de presentar una crítica o no presentar un futuro distópico es siempre criticar el presente. Cuando se muestra un futuro distópico, o al menos las películas por ahí más interesantes en ese sentido, presentan un futuro al que se llegó mediante de una manera que ya podemos vislumbrar en el presente. Es decir, eh, los futuros distópicos que al menos nos resultan que más interesantes para el análisis, no a nosotros, sino en general, a la crítica en general, las películas por ahí futuristas que más trascienden son las que presentan una crítica para el presente, Claro. como advirtiendo lo que puede llegar a suceder si seguimos por el camino en el que estamos yendo, ¿no? Exacto, sí. A eso mismo me refería yo, no sé si capaz que no se entendió, pero sí No, sí, 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 apuntaba. estaba completando. Sí. Bueno, Bien. en particular, So, sí, en particular esto que vos me decías justo de que una película meramente positiva sobre el futuro sería una expresión de deseo, ¿no? Bueno, como para darle una introducción al género, tenemos en particular esta película que es una de las primeras películas de ciencia ficción, que es Metrópolis, de 1927, de Fritz Lang, de Alemania, ¿no? En esta película, la, sí, perdón, ¿la viste cuándo? la vimos ¿En el juntos, cine? hace un montón la vimos, la vimos en las mejores condiciones, No, sí, la no, vimos, yo no fui. sí, Que la había musicalizado, fuiste con Chani, conmigo no, ah, porque yo me acuerdo. bueno, Eh, fuiste, pe- pero bueno, es una película que vos llegaste, sí, supongo que por haber estudiado cine, porque por ahí no cualquier espectador se encuentra con Metrópolis. sí, Este, sí, sí, pues igual es, sí, a ver, no es una película popular, pero claro. dentro de las películas mudas es una de las más conocidas. No, Eh, no, sí, seguro, pero me parece que son ese tipo de películas que no cualquiera accede. O sea, si estudiaste cine, por supuesto que la claro, conoces y por supuesto que accedes a esa película. sí, sí, ni Igual hablar. es un tema al margen, es una pregunta por curiosidad simplemente. Sí, Decías, de Metrópolis. sí, yo en particular la vi en el final de uno de los festivales REC de acá de La Plata, que la proyectaron fue en el Teatro Argentino, en una sala espectacular que no fue nunca más habilitada para proyectar lamentablemente, con una banda en vivo y bueno,
nada, me parece que son las mejores condiciones para ver cualquier película y esta, bueno, no es la excepción, obvio. La, Sí, la banda que era Callejero, la sí, Berizo, la Berizo, sí, sí, sí. Eh, la Berizo. Yo mataría y estoy por poniendo verme otra. Metrópolis con la Berizo, ¿viste? Sí, Bien, perdón que volví a desconfigurar todo, pero estaba poniendo la recomendación tuya, nada que ver. En la el... recomendación mía. Sí, Bien. todavía estamos Igual, acostumbrándonos porque volvimos a cambiar de medio, por eso ahí está, de claro, vuelta, ya estamos bien. igual siempre está bueno recordar a la gente que de la parte técnica se encarga Fran y yo simplemente estoy acá y Sí. hablo simplemente. Si yo me encargaría de la parte técnica, explotaría todo, digamos, estaría todo desconfigurado. Es Eh, difícil, es difícil estar Estaría una bomba, conduciendo y... digamos. Sí, sí, sí. Claro. Es difícil estar hablando y a la vez estar haciendo la técnica en paralelo. Es como muy difícil, así que si hay Sí, una desprolijidad técnica, sepan perdonar, tampoco se pongan tan exquisitos. claro, que es gratis el programa. Claro, O sea, ni siquiera estamos cobrando entrada, claro, tampoco sé quién la pagaría, ¿no? bueno. Pero bueno, entonces, Sí, Metrópolis. bien, nada, la banda era una orquesta chiquita que musicalizaba la película. Bien. Durante, a mí, una particularidad que me llamó la atención de la película, que a mí se me había hecho mucho más larga de lo que es, en realidad. Creo que habíamos visto igual un corte, una versión extendida, bueno. No vamos a... La, Sí. la copia estaba bien. Sí, 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 no, era una versión, incluso creo que estaba restaurada Claro. recientemente, estaba bueno. Eh, Bien. no vamos a ahondar mucho en la sinopsis, en el argumento, por dos motivos. Primero porque no es la idea del capítulo, queríamos simplemente presentarla como una introducción al tema. Y segundo, porque yo en particular me puse a leer la sinopsis ayer como para justamente hablar del tema, para refrescar mi memoria de lo que había visto, y es terriblemente compleja la película. Es de 1927, cine mudo, uno piensa, bueno, en esa época era más sencillo. Es muy difícil la trama de Metrópolis. Eh, O sea, nada, pará, sí. te costó entenderla leyendo Me la costó entender sinopsis. el texto, o sea, digo, era como que iba y venía y que... Nada, era muy enredada. En sí, lo que pasa en Metrópolis te presenta una ciudad del futuro que es como la ciudad más importante del planeta, al menos eso es lo que da a entender. Eh, sí, Supongo, porque tengo cualidades de detectives, que esa ciudad se llama Metrópolis. supones bien, sí, 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 exactamente. Soy un Eh, detective privado. se llama Metrópolis, la ciudad. Eh, y bueno, presenta en esta ciudad lo que sucede es, ya desde el principio presenta una gran crítica social de tinte marxista si se quiere, que es que, Sí. como vemos justo en este momento en pantalla, los que son los trabajadores, el proletariado, viven directamente en el subsuelo de la ciudad, y en la parte superior viven las clases más altas, que son sostenidas por este proletariado, ¿no? El proletariado trabaja para que las clases altas puedan llevar su estilo de vida, pero en este caso más gráficamente viven en el subsuelo, ¿no? Las clases proletarias. Y realizan trabajo con máquinas constantemente, que en algunos puntos también se perciben como medio absurdos, ¿no? Ya voy a hacer un paralelo con la película que estuvimos analizando la semana pasada con el Hoyo, con una principal diferencia que es el año de producción. Metrópolis es de 1970, 27. 1927. 1927. Y vos sabés que la crítica de Metrópolis es más compleja que la crítica del Hoyo, ¿eh? Y tiene casi Ok, 200, ok, casi 100 años de diferencia. pero digo, aunque haya sido la misma, pasaron 100 años, digamos. Casi, sí. Pues con esto, digamos, me parece que es importante cuando uno juzga a las películas tener en cuenta su contexto también. Claro, no, Eh, no, obvio. Es que el contexto es súper importante. Pero justamente por eso es que me sorprendió que al volver a refrescarme el argumento,
esta película, digo, hoy podría ser hecha con los medios actuales. Y, o sea, está bien, hoy sería un poco más obvia la crítica Sí, y un poco más recorrida, pero digo, está bien igual. Entonces, claro, bueno, ya de por sí eso es nada, a resaltar. Eh, bien. en fin, esta película lo que presenta básicamente es una revolución del proletariado que al principio está comandada por una mujer. Y esto, perdón, digo si me equivoco, pero realmente no es tan fácil. En un momento esa mujer es suplantada por un robot con su imagen. Y este Ujú. robot lleva a los proletarios a hacer la revolución. Los proletarios llevan a cabo una destrucción de cierta... justo también se ve en pantalla las consecuencias de lo que hacen. Llevan adelante una destrucción de ciertas máquinas que provoca que ellos mismos se vean perjudicados, porque se les inunda el subsuelo y entonces termina siendo la revolución mal llevada adelante, termina siendo peor para los proletarios que para el fin que quieren lograr. Pero Eh, digo, es un boicot de la mujer esta o es un... Mira, la debería, te juro, debería volver a verla porque es muy complejo. Es como que al principio... bastante importante Sí, del... sí, no, es muy importante, para pero entender. es muy importante. Pasa que al principio como que la identidad de esta persona, nada, cambia en un momento y se descubre, cuando la están quemando, se descubre que era un robot. En Sí, fin, ok. ¿a qué vamos con esto? Que relacionamos con lo que vos decías al principio. En 1927 Metrópolis no tuvo mucho éxito. ¿Por qué no tuvo éxito? Porque en 1927 las películas futuristas que se hacían eran optimistas. Presentaban una visión del progreso optimista. Más bien naif, si se quiere, ingenua, ponele. Ujú. Pero en 1927 el progreso estaba visto como algo positivo de por sí. Entonces, venía a presentar una visión negativa del progreso, ya era como algo que no atraía, que hacía mucho ruido. ¿Por qué me estás hablando del progreso como algo negativo? Si... Entonces, eh, esta película fue resignificada años después de que fue hecha. En el momento en que fue estrenada, no. Entonces, bueno, la primera pregunta que a mí se me ocurre es, ¿por qué? ¿En qué momento nos volvimos más pesimistas en torno al progreso? ¿En qué momento empezamos a mirar al progreso con cuidado, con malos ojos? ¿No? No sé si hay Ujú. un momento exacto en la historia. A mí se me ocurre que simplemente es a medida que fuimos progresando, empezamos a ver que el progreso no era simplemente algo positivo de por sí, ¿no? Eh, como casi todo. No sé, ¿qué opinás Sí, vos? el progreso entendido como que entendido como sistema capitalista, Progreso ¿cuál sería? tecnológico, acá en este caso, o sea, lo que Metrópolis presenta en sí como negativo es que la tecnología puede ser mala y hay una frase que la voy a leer porque no la quiero decir mal, que es, que la hice en la película, ¿no? Que es, el mediador entre el cerebro y la mano ha de ser el corazón. ¿Qué te sugiere? Si es que te sugiere algo. De vuelta. El mediador entre el cerebro y la mano ha de ser el corazón. Esa es una frase que aparece en Metrópolis. Entre el cerebro y la mano. La mano lo asocio con el hacer, con la productividad. Ujú. Este, Bueno, yo lo que interpreto en particular no, no, es que el la verdad que me corazón, agarra. nada, que básicamente el mediador entre el cerebro y la mano, como que el hacer no puede quedar en mano de máquinas sin corazón, que siempre tiene que estar el corazón, la característica humana por excelencia, ¿eh? Sí, siempre tiene que estar lo humano. Claro, Bien. todo lo que hagamos tiene que estar mediado por el corazón. Le hace corazón la humanidad, la empatía, las características humanas. Porque si lo dejas en manos de una máquina, la máquina no va a perseguir quizás los mismos fines que persigue el ser humano, o quizás va a considerar llegar a los fines
necesarios sin importarle las consecuencias, ¿no? Entonces por ahí también en Metrópolis se ve que muchos obreros mueren en el medio. Me parece que es una cuestión a ver, sin importar las consecuencias, no, porque no es que a la máquina le importa o no algo. Eso importar es una categoría humana. En todo caso está programada para eso. Sí, a eso me refiero. Lo que por ahí viene a advertir esta película ya muy temprano es que quizás si el humano pone en manos de las máquinas sus objetivos, la máquina quizás va a llegar a ese objetivo, pero va a llegar como sea, y el como sea, lo importante es eso, digo, el cómo. Si vos llegás al objetivo, pero en el medio matás 100 millones de personas, bueno, ¿entendés? La máquina no va a hacer esa... no va a pesar eso, no va a poner eso en la balanza. Va a ser aquello para lo que fue programada, y por ahí el humano, como es humano y no es una máquina, no puede prever las consecuencias, todas las consecuencias de lo que va a hacer la máquina para llegar a su objetivo, ¿no? Bueno, esto fue en 1927. O sea, para mí, yo me saco el sombrero. Hay una característica que mencionamos ya que estamos, porque me la acuerdo nomás. La película es dirigida por Fritz Lang, pero la guionista es su mujer. No sé si se casaron antes o después. Era su pareja, Thea von Maslow, creo, algo así. Thea von Harbour. Y había una característica interesante entre ellos, es que Thea von Harbour básicamente era nazi. Y por eso se separó de Fritz Lang, o al menos se da a entender eso, como que Fritz Lang cuando era nazi, o sea, todavía no estaba el nazismo, pero después como que empezó a simpatizar con el nazismo y demás, y había una cuestión ahí de eso, de... ¿Se separó una vez que hizo la película? Sí, esto fue en 1927, empezó el nazismo después, no sé si se separaron por eso, la verdad. Pero cuando empezó el nazismo, Fritz Lang se fue a Estados Unidos y ella se quedó en Alemania haciendo películas para los nazis. Y en sí como que hay una conexión rara ahí, porque el guión es medio marxista, expresa en realidad lo que expresa como de fondo también es una cuestión de colaboración entre las clases sociales, como el mensaje que quiere dar, ¿no? Y nada, eso también había como algo del nazismo ahí en eso. En fin, cuestiones ideológicas que no hacen al programa. Pero bueno, era en un primer momento, en 1927, ya estar advirtiendo sobre el peligro de las máquinas es algo para remarcar. Es algo que después se empezó a hacer mucho más, pero la verdad que desconozco cuál es la distancia entre Metrópolis y la siguiente película relevante que presente, ¿no?, un futuro así peligroso para los humanos. Acá dicen, inteligencia artificial en el 2006. La de Spielberg. Acá dice, claro. La hicieron un par de años después de la Revolución Rusa. Claro, es cierto, la Revolución Rusa había sido antes. Supongo que estaba bastante influenciada por eso también. Tenía un mensaje, dice como Yo Robot. Sí, bueno, Yo Robot no la pensamos para este programa, Yo Robot, pero Yo Robot, bueno, está basado... Pasa algo con estas películas de ciencia ficción, que la mayoría están basadas en libros. Entonces de por sí no es, digamos, algo que surge desde el cine mismo, sino que son adaptaciones de novelas. Y Yo Robot, ya, bueno, la mencionamos ya que estamos, digo, presenta básicamente también las leyes que debería seguir un robot para que sea seguro para los humanos fabricarlo, ¿no? Las leyes de la robótica. Nada, porque si no, digo, es muy fácil que el robot se rebele, y si se revela, perdés contra el robot. Eso es lo que... Sí. Yo no puedo opinar de esa película porque es una película que no vi. No, yo sé, eso la debería volver a ver también, pero hay algo que todos los autores coinciden a la hora de hablar de máquinas y de robots, es que
cuando las máquinas lo decidan, el humano pierde. O sea, siempre el humano termina dándole más poder a las máquinas que el que puede manejar. Ya lo vimos con Matrix en el primer capítulo. Pasa eso, básicamente. La premisa de Matrix es que el humano le dio tanto poder a las máquinas que las máquinas terminaron usando al humano de batería para ellas mismas. Sí, en realidad me parece que es como las máquinas es una invención del humano Sí, y como invención del humano no son perfectas, es un arma de doble filo y se vuelve en su contra. O sea, tiene que ver con la naturaleza del humano también. sí. Me parece que nosotros tenemos esa naturaleza, la naturaleza de autoboicotarnos, digamos. Y gran asunto, ¿no? Digo, pasa en todos lados. Eh, Cabe la posibilidad, digo, obviamente, que el día de mañana, o sea, nadie duda que si el día de mañana existen robots, es muy fácil que se vaya de las manos el asunto. Que no tiene por qué, o sea, tendría que estar justamente como está administrado por seres humanos, y ya sabemos Sí. cómo son los seres humanos. Nada nos hace pensar que el día que existan los robots vamos a saber cómo manejar la situación. Con que haya un país que no maneje la situación bien, se va de las manos y el mundo queda dominado por las máquinas, ¿no? Eso es lo que dan. No lo puedo No lo podemos saber. asegurar. O- No. no lo podemos saber, Son, obviamente. son teorías que realmente no las puedo discutir en No, un obvio. nivel. Pero bueno, eh, hay algo que es eso. No sé si llamativo es la palabra, pero hay algo que pasa realmente en casi siempre, que es esto, esta visión negativa de las máquinas desde que existen. No sé si desde que existen, pero desde, bueno, nada, no sé si me permitís una, una pero desviación. pará, sí, ¿una qué? No, una pequeña desviación de lo que pensaba decir. Sí, sí, pero para qué digo esto Dale, que dale, sí, sí. tiene que ver con lo que vos decís. Sí. ¿Qué fue lo último que dijiste? No, que todos los autores generalmente, o sea, desde que existen las máquinas, existe la idea de una visión negativa que se pueden volver en contra nuestro. Sí, bueno, ahí me parece que esa visión negativa está por un miedo al reemplazo también, digamos. Me parece que uno de los grandes miedos que plantea la ciencia ficción es el avance de la tecnología en vías de el reemplazo del humano. Lo vemos en los trabajos de sistematización, en donde en donde la tecnología donde la tecnología reemplaza la, la manufactura humana. Entonces ahí, digamos, me parece que yo puedo hacer un anclaje en hay algo de todo este mundo que nos da miedo, lo vemos como el enemigo, porque muy probablemente eso es un reemplazo que nos hace perder poder, que nos saca de el centro de la escena un Sí, poco. le hace perder Entonces, por eso la hegemonía al humano, ¿no? Muy relacionado sí, lo que me, iba a me, decir, me sí, tiene que ver con eso, con un miedo humano. sí, Por otro lado, también creo que no somos buenos sabiendo en dónde está el límite. Entonces me parece que una condición humana es exacto. que se nos desborde mucho todo. Entonces ahí me parece, bueno, la gran ciencia ficción juega con eso también, con el viejo dicho de te dan la mano y Y agarras el codo. agarras el codo, ¿no? Sí, Bueno, es una de las cosas que pasan en el capítulo de Brad Mirror que vamos a hablar hoy. exacto. Sí, sí, y para mí esto que decís es... Desviaste del tema con lo que iba a decir y después Sí, entremos a lo de al Black Mirror. que ya son media hora de Sí, sí, programa sí, y a ni mí hablar. no me gusta divagar mucho.
ni Sí, que sí, te sí. vaya muy contento. No, justo lo que vos decís de esto de los límites es para mí el punto clave de todo. Es que justamente eso, la ciencia ficción viene a decir, che, o sea, cuidado con pasarse del límite, siempre cuidado con seguir subiendo la apuesta y seguir acelerando y seguir yendo porque no sabes a dónde puede derivar y una vez que Sí, llegas a eso no hay vuelta atrás. pero, claro, pero eso también es una condición humana, ¿no? Ahí está donde, Es lo que nos va a ahí está destruir donde, finalmente, como especie. claro, Es eso. es, es que digo, lo humano es interesante en cine por la contradicción, ¿no? Ujú. El no saber hasta cuándo, el ser hijos del rigor Sí, es una condición humana, sí, digamos. Y ahí me parece, porque digamos, si somos seres perfectos, medibles, que controlamos todo, el cine que existiría sería una verga, no, digo, porque no no pasa existiría cine, no existiría ficción, nada. no sé. El conflicto, ¿no? Que es Claro, lo que hace un poco vivir el cine. La gente espera un conflicto, la gente quiere sí, ver a personajes que sufren, básicamente. exacto, No sé por qué quieren eso, seguramente porque no somos los seres más amorosos y tiernos del universo. exactamente. Eh, No, lo que Digo, iba a decir como también a modo de introducción más teórica del tema, la sí, resistencia ante las máquinas surge ya en 1811 con el movimiento llamado ludismo. sí, eh, estaba haciendo en ese momento la revolución industrial y el ludismo es un movimiento de artesanos que viéndose amenazados por las máquinas iban a destruirlas. Y básicamente eran tipos, trabajadores que destruían máquinas. Y estuvieron más o menos 5 años, duró el movimiento. Y bueno, ahí ya está el inicio de todo, ¿no? Ya desde que existen las máquinas, ya desde 1800, el hombre se siente amenazado. Ya, de hecho, nada, tengo acá abierto, pero ya desde 1780 se da como el primer registro de un hombre que destruyó una máquina, un telar, en ese momento, porque ya eso o sea, lo hacía sentir amenazado. Imagínate ahora, ¿no? Un telar, o sea, de un telar a un robot. Todo ujú. lo que pasó en el medio, seguimos avanzando igual. ¿Y por qué seguimos avanzando? Porque podemos, me parece, nada más que eso. ¿No? Por muchas cosas, pero es una charla Sí, sí, que es eterno, requiere es eterno. de un nivel de análisis mucho más serio del que podemos tratar de manera improvisada, Exacto. por, por muchísimas cosas, por una cuestión económica, por una cuestión productiva, por Sí, sí, una sí. cuestión de intereses, pero digo, es un tema que No, no, realmente es obvio, para... obvio. No, no vamos a ahondar en eso. Si te parece, pasamos al capítulo de Black Mirror. Si querés resumirlo a modo de sinopsis. Sí, empezamos por el de Black, entonces, Sí, yo lo voy a ir pasando medio rápido porque como está en Netflix, medio que es peligroso. Entonces, como este capítulo que vamos a analizar tampoco tiene imágenes muy importantes, me voy a ir picando un poco y eso, no mientras sé, vos no, hablas. si tenés fotogramas, si no andás poniendo Sí, nada, pongo fotogramas. pequeños, lo voy así pasando medio rápido. Es el segundo capítulo de la primera temporada, el nombre lo tenía por acá, creo Sí, que es vuelvo Enseguida Vuelvo, ¿no? enseguida. Enseguida vuelvo, sí. Be right back en inglés. Sí, Primer capítulo de la segunda temporada, la primera temporada había dejado la vara muy alta, sí, y a la segunda temporada le fue bien porque todavía no lo compró Netflix, que es igual a decir Disney, digamos, una vez que lo compró Netflix, hizo la serie mucho más para todo público. Y bueno, es uno de los capítulos quizás que menos tecnología dura hay, porque no es que es un gran despliegue tecnológico, sino es una cuestión más humana y de personajes. Una pareja joven se muda a una casa de campo, lo que parecería ser un nuevo comienzo, alejarse de la ciudad y demás.
vemos un primer montaje en donde básicamente una pareja feliz, y es todo lo que hay que entender en un primer momento. El chico, el novio, se va a devolver un auto que tenía rentado y muere en la autopista. La particularidad que tenemos de este personaje, que es una de las primeras cosas que entendemos en los primeros minutos, es que es un adicto, pongámosle un gran consumidor de las redes sociales. Es alguien que está continuamente haciendo comentarios haciendo comentarios, compartiendo fotos y demás. Tiene un gran historial dentro de las redes sociales. Esto es lo que lo hace un buen objetivo de una empresa que se dedica básicamente a, una vez que tu pareja se muere, se le brinda un servicio a los seres queridos, que es poder seguir chateando con esa persona. En el capítulo ella primero no quiere saber nada de eso, hay una amiga que experimentó y que le dice que sí, que está todo bien, medio que le instala el programa, le pasa el mail, creo que se comunica por mail primero, sí, no sé. Pero como que la escribe ella. Sí, eso, la escribe. Claro, y bueno, y ahí ella empieza a chatear con su novio. Sí, el programa lo que hace es tomar todas las publicaciones de esa persona públicas en todas sus redes sociales durante toda su vida, y con eso construye básicamente una simulación de lo que sería su personalidad, ¿no? Exactamente. Mientras vos sos un usuario más activo en las redes sociales, el sistema va a ser más fiel a tu modo de hablar, a tu modo de expresar, a las palabras que usás, a los modismos que usás. Y bueno, y así empieza esta chica primero a chatear con su novio. Después hay una nueva actualización donde se pueden llamar y puede escuchar su voz. Esto se logra cuando ella le pasa archivos de audios y demás. Sí, después, ahí voy a poner la imagen, sí, pero sí. Y después hay una nueva actualización que es el centro del capítulo, que es un experimento que puede recrear a tu ser querido, fallecido, físicamente. Es como el último nivel, ¿no?, de la aplicación al que ella llega. Sí, al que ella llega porque un día se le cae el celular y dice, uy. O sea, ella está, hay que decirlo, está como obsesionada, ¿no? Al principio no quería y después empieza a obsesionarse y está todo el tiempo hablando por teléfono con esa simulación de su novio muerto. Y un día se le cae el teléfono al piso, se le rompe y dice, uy. Y el mismo novio es el que le dice, che, hay un nivel más de esto. Y ahí ella entra con todo. Sí, el mismo novio, el mismo robot de novio, la misma imitación androide de novio, etcétera, ¿no? Porque siempre hay un duelo permanente en que ella sabe que no es su novio, pero bueno, es lo que tiene a mano para esquivar el dolor del duelo. Siempre la acción de esquivar suele ser la más peligrosa, ¿no? Y hasta ahí yo contaría la sinopsis. Me parece que es lo importante, y después, bueno, podemos seguir contando escenas, pero es básicamente una vez que ella decide tener la última actualización del sistema, le llega una especie de maniquí articulado, lo pone en una bañera, le da no sé qué. Sí, algo raro, ahí ya no explicaron mucho. Un alimento para peces que lo transforma en él. Que lo transforma, y bueno, una vez que está él en persona, empieza la cuestión central del capítulo, donde ahí ella empieza a dar cuenta
que es un robot como tal, no tiene las contradicciones del humano. Es un robot que obedece cada una de sus órdenes. Es un robot perfecto. Nosotros vemos que al principio del capítulo están cogiendo y el chabón acaba a los 5 minutos y después esta máquina coge por horas y digamos logra su objetivo, pero le falta la imperfección de lo humano. Perdón, la imperfección de lo humano. Y ahí es cuando se da cuenta que hay algo acá que no puede volver. Que por más que lo intente, no lo puede volver. Y es una situación bastante grande. Darse cuenta de eso teniendo a tu novio transformado en un ser extraño. Bien, sí. Sí, bien. Sinopsis concluida, ¿no? Sí. Bueno, este capítulo en particular lo pensamos también, ¿por qué? Porque a priori, como muchos capítulos de Black Mirror, pero este sirve a modo de ejemplo, presenta algo que a priori parece que está bueno, que es una ventaja, que es como un servicio que puede ser, o sea, que si existiera probablemente funcionaría y tendría muchos clientes y usuarios. Es una tentación. Es una tentación, que bueno, si algo tiene de bueno Black Mirror es que nunca presenta bueno, la última temporada medio floja, pero nunca presenta escenarios absurdos donde... ¿Eh? Digo, la última temporada la compró Disney. Sí, por eso, ya es medio cualquier cosa. Pero bueno, al menos los primeros capítulos nunca presentan una situación absurda que nunca podría suceder. O por ahí sí, pero tienen la complejidad de eso, de que que generalmente te presentan futuros donde el humano está cómodo o donde el humano tomó muchas decisiones para llegar a eso. Y bueno, esto no es la excepción. Acá te presentan un servicio que a priori, o sea, que es voluntario, ¿no? Eso es muy importante. Nadie te obliga, no es que... Y es que si no sería ilegal, básicamente. No, obvio, pero no es que hay un estado que te hace vivir para siempre y la gente no quiere. Digo, acá es, si vos querés, usalo, si no, no. Como todo ahora. Sin embargo, hay algo ahí que, bueno, básicamente el humano es débil y sucumbe a la tentación de usar cosas que por ahí no están tan buenas para el humano mismo. Digo, nada, muchas cosas. Vamos, me parece que lo que juega esta empresa es básicamente entiende que frente al duelo hay dos opciones. Una lenta y con mucho dolor, y natural, es aceptar que la persona se fue, y natural, y otra que es un escape, una distracción, que es, bueno, darte el servicio de eso. Esa empresa entiende la tentación del humano, que siempre va a elegir la vía corta. Siempre no, obviamente, pero digamos, un gran porcentaje, digamos, me parece que es súper verosímil que esta empresa tenga un éxito comercial justamente porque la gran mayoría de las personas eligen el camino corto, eligen la distracción, eligen la tentación. Sí, la evasión en realidad, porque va camino... Es eso, es una evasión que en este caso, lo que vemos en el capítulo, bueno, nada, finalmente lo conserva a él, pero se afronta a eso y básicamente todo el duelo que ella quiso esquivar lo termina teniendo cuando se da cuenta que la versión máxima, el nivel máximo que le ofrece el servicio no es suficiente tampoco, porque hay algo que falta. A ver, a mí lo que me parece importante destacar de eso es que si ella quiere esquivar una ausencia, no vas a poder esquivar esa ausencia con una presencia falsa. ¿Por qué? Porque la presencia falsa, al darse cuenta que es falsa, justamente le está poniendo en un primer plano la ausencia. Claro.
robot es perfecto, mi novio no es perfecto, me doy cuenta que mi novio no está, no puede volver, no hay manera de que vuelva. Ujú. Entonces digo, el camino hacia el dolor, sea opción corta o opción larga, siempre va a estar, ¿no? digamos, a la larga, digo, sí, siempre está eso. Sí. Lo que lo Eh, hace más siniestro, si se quiere, como casi todo capítulo de Black Mirror, que siniestro y oscuro un poco, es eso, es que el tipo está ahí, pero en realidad no está. Y hay alguien que es exactamente igual que él, pero no. Y nada, todo lo que te puede pasar con esa situación, digo, en tu cabeza. bueno, mira, creo que va a ser la única vez en el programa, Sí. en la temporada, en estos 6 capítulos, que diga algo que aprendí de la facultad. Ajá. Sigmund Freud, mirá cómo empiezo, sí, siento que son estudiosos, pero digo, hay algo que decía Freud de lo siniestro, que él definía a lo siniestro como algo cotidiano, pero Sí. que es distinto, digamos, algo que conocemos, Mm. pero que tiene un leve cambio, que ese leve cambio nos produce terror o nos produce una sensación fea, ¿no? Mm. Digamos, me parece que este capítulo habla de lo siniestro cuando él aparece en la bañera y está ella tomándose un café, esperamos y escuchamos el sonido y después el tipo baja todo mojado, hay una construcción ahí de lo siniestro. Mm. Está lo siniestro presente en el personaje, eso, entendido como esto, entendido como algo cotidiano que conozco porque yo conozco a mi novio, Ujú. pero no es mi novio, digamos. Exacto. Y esto de que no sea, me produce una sensación fea, ¿no? Llamémosla fea. Sí. Bien. Si te parece, hacemos un salto a Idiocracia directamente. No me ¿O parece. no te parece? Sí, dale, vamos No, a. digo, yo, nada, en mi cabeza pensaba hacer una vinculación en el medio con Blade Runner y eso, pero me parece que no es necesario. Y Fíjate, si es, si sentís que tiene que ver con el concepto, no, sí, adelante. no tiene que ver, pero por ahí es profundizar mucho en algo que no, nada, Ok, no hay mucho para decir. ok. Nada, íbamos a mencionar a Blade Runner como otro ejemplo, como una introducción a lo que es Idiocracia. La diferencia, ¿no? Presentamos este capítulo de Black Mirror como ejemplo, porque Black Mirror tiene muchos capítulos donde presenta el futuro como algo totalmente funcional, que sin embargo esconde algo oscuro detrás, incluso en sus servicios más espectaculares, no a priori, eh, más o menos. Blade Runner la habíamos pensado en un principio no para analizar, sino para mencionar también, porque Blade Runner presenta un futuro sucio, un futuro donde está oscuro también, pero de una manera deprimente, donde está todo mucha contaminación, etcétera, donde también está la Ujú. presencia de ciertos robots que se llaman replicantes, con la diferencia de que acá los replicantes son robots tan parecidos a los humanos que hay que hacerles un test de empatía para ver si son humanos o son replicantes. Y Bien. supuestamente es tan complejo que hay veces que el test no funciona y pasan por humanos, ¿no? Entonces es Ujú. como un futuro donde la tecnología ya llegó a un nivel donde realmente no se distingue un humano de un robot. Bueno, pero lo vinculábamos con Idiocracia, que es una película muchísimo más intrascendente que Blade Runner y que todas las que hemos mencionado hasta ahora. Fue, Porque fue una película que básicamente no estrenó en sala. no Estrenó en fue, sala, estrenó sí, muy no, fue un mal. fracaso Idiocracia Que y todavía creo lo que es. la no, Gativideo por DVD, o sea, su estreno fue eso, o sea, Sí, sí, sí. ni siquiera Estados Unidos le dio manija en su época. Que para que Estados Unidos a una película nacional no te dé sala, Y sí, eh, sí, no sé cómo es el asunto, no sé qué es lo que habrá influido, si no les habrá gustado la crítica social o simplemente no fue el momento para esa película. La verdad que no lo sé. Idiocracia es una película del 2006
creo que en 2006 las cosas estaban dentro de todo bastante bien en Estados Unidos y por ahí la película no encajó en ese momento de la historia porque era un momento más optimista de la historia de Estados Unidos. Idiocracia viene a presentar una visión bastante oscura y pesimista del futuro, ¿no? Para una introducción muy corta antes, para que se sepa de quién estamos hablando, el director de esta película, el autor es Mike Judge, no sé cómo se pronuncia, Judge se escribe. Que es el mismo que Vivid and Bold, que Exactamente, South Park. exactamente, de este dibujito que también es bastante odiado por mucha gente, ¿no? Beavis and Butthead. ¿Por qué lo traje acá como a modo de ejemplo? Porque Beavis and Butthead y Idiocracia comparten una característica en común, que es que a priori vos lo ves y los personajes son imbéciles, tienen un humor básico y estúpido, que vos decís o sea, ¿qué es esto? O sea, algo, como se dice, chabacano, algo, nada, básico, un humor básico, que esconde detrás una crítica social, ¿no? No voy a analizar Beavis, ¿eh? La crítica social sería, dos puntos. No, bueno, por eso digo, no voy a analizar Beavis and Butthead en particular porque, nada. Yo pensaba que estabas hablando de Idiocracia. No, las dos. Lo que hace este autor en ambos productos que tiene, él también es el realizador, el autor de Los Reyes de la Colina, otra serie animada muy conocida. Pero hay alguna característica que tienen en común, al menos en Beavis and Butthead y en Idiocracia, es que si por ahí te pasa desapercibido, si no estás muy atento a la crítica social, o bueno, nada, no sé, no focalizás ahí, lo que ves es una comedia estúpida, que vos decís, el que se ríe con esto es un estúpido. Pero lo que hace el autor en ambos productos que tiene es una crítica siempre a la sociedad estadounidense, ¿no? A la sociedad, bueno, norteamericana. En Beavis and Butthead, en cada capítulo suelen criticar algo en concreto dependiendo del capítulo, y tiene una característica que por ahí a veces al final de cada capítulo hacen zapping mirando programas que existen realmente en ese momento en Estados Unidos, de MTV o de otros canales, y los destruyen, y toda la estupidez que tienen durante el capítulo en el final no la tienen, y son unos críticos super ácidos que nada, hacen chistes muy buenos que destruyen toda la programación de todos los canales, ¿no? Bien, bueno, Idiocracia no se queda atrás. Vamos a contar un poco la premisa de esta película, ¿no? No sé si vos querés contar algo, pero si no, le mando. Contala. Bien, la premisa de Idiocracia es bastante polémica, si se quiere. Indica lo siguiente, según, bueno, el autor, se presenta como que la sociedad del día de hoy al año 2500, que es donde transcurre la película, lo que presenta es que las personas que más meditan la decisión de tener hijos, que más meditan reproducirse, etcétera, son las personas de mayor IQ, así lo dicen en la película, son las que más dudas tienen a la hora de tener hijos, son las que más lo meditan, las que más dicen no es el momento, no sé qué, y al final terminan teniendo un hijo, 0 hijos, y las personas que la presentan ahí con menos IQ son las que se reproducen, las que tienen hijos indiscriminadamente y no les importa, y tienen un hijo, 2 hijos, 3 hijos, y es como, tuve otro hijo. La gente estúpida es la que más se reproduce. Esa es la premisa de la película. Es polémica de por sí porque obviamente presenta también a la gente estúpida vinculado también a la gente de bajos recursos, a la gente pobre, y es como que, bueno, es polémico, pero bueno, te pone esto, ¿no? Como que ahí se ve en pantalla el árbol genealógico. Estos son los primeros minutos de la película, el árbol genealógico de la gente de menores recursos, con menor nivel educativo, crece, y el árbol de los dos tipos que son doctores de no sé qué, eso es una pareja que nunca crece, nunca sale de ahí porque tarda mucho en decidir en tener un hijo, no es el momento, etcétera. Bien,
Siguiendo esto, la película presenta que básicamente esto, ¿no? Que se ve en pantalla. El árbol genealógico de un lado crece muchísimo y del otro lado no. Entonces, básicamente la premisa de la película es que para el año 2500 el mundo va a estar sobrepoblado por idiotas, por gente que simplemente se reprodujo sin medir las consecuencias y no tenía los recursos para criarse y educarse en general. Entonces, la población en sí termina siendo simplemente por mayor cantidad, nada, idiota en sí, ¿no? Y sobre todo también lo que ponen ahí es que la ciencia y la tecnología, a medida que avanza, favorece que la reproducción sea, o sea, nada, los cuidados en salud y eso hacen que ni siquiera los tipos más idiotas que por ahí corren riesgos, poniendo en peligro su vida, los salva. Y al salvarlos, estos siguen reproduciendo y todo eso. En fin, una visión súper pesimista de la vida, ¿no? A futuro. Yo pregunté en joda por polémico por qué, pero bueno, es obvio porque es polémico y es obvio que puede ser durante los primeros minutos de esa película, ya con que empieza así, que me parece un hallazgo que sea así, digamos, me parece un hallazgo que no sea tibia. No, obvio, es polémica de lleno. Incluso cabe la posibilidad que hoy por hoy esta película sea mucha más polémica todavía que en 2006. ¿Eh? ¿Cómo? No digo que cabe la posibilidad que si esta película se estrenara hoy, levantara mucho más revuelo que en 2006. Que en 2006 no era tan... ¿Viste? Las redes sociales no estaban tan ahí, entonces no había tanto problema en ese sentido. No sé qué vas a decir. No. No, bueno. Bueno. Continúo. Sí. Continuamos, dale. No, bueno, porque acá está en pantalla quien será el protagonista de la película, que es un soldado del ejército estadounidense. Que Mediocre. Exacto. Le eligen para un experimento por su extraordinaria mediocridad. Es un tipo que es totalmente mediocre en todo, sí. En inteligencia, en estado físico, en todo, como se ve ahí. Y el experimento... Sí. Aparte tampoco tiene objetivos claros, es como que le encanta ser mediocre y le encanta trabajar ahí sentado y tener su jubilación sentado. Exacto. Sin hacer nada. O sea, es abiertamente mediocre. Sí, sí. Él es consciente de su mediocridad, le gusta eso, digamos. Le gusta mediocridad es un estado de confort. Exacto. De hecho, al principio de la película dice, lo llaman para el experimento y dice, ay, no me puedo quedar 8 años más y jubilarme y listo en este trabajo. Es como que es mediocre, ¿no? Es un tipo común de esta época. El experimento del ejército es básicamente congelar a 2 personas durante un año para probar si se puede congelar seres humanos y despertarlos al cabo de un año y ver qué pasa, con el objetivo de congelarlos indefinidamente, ¿no? Ahí ya te terminó Idiocracia en tu tele. Te digo por si lo querés apagar o actualizar o lo que sea. En fin. Bueno, lo convocan a este personaje y convocan también a esta mujer. La escena del médico es genial. El médico también es el mejor personaje. A mí me encanta. El médico es desastroso. Por ahí yo pensaba poner, al menos la escena de la presentación del presidente la quiero poner. Y si YouTube la levanta, que la levante, pero bueno, me parece que amerita. Y la del médico también la repondría. El presidente Camacho. El presidente Camacho. Ya hay algo. Sí. Sin desviarnos del tema, terminemos de contar la sinopsis. Bien. Bueno, mira, como se ve en la pantalla, atrás en la pantalla de Mel, ahí en ese momento el protagonista se da cuenta que está en el año 2505. ¿Sí? Y básicamente... 500 años. Claro, el tipo se despertó en el futuro. Pues, ahora a ver, se despertó por una avalancha de mugre, porque, porque la humanidad ni siquiera se preocupó por tener un sistema de desechos, básicamente, y acumula toda una mugre, claro. ahí, y se genera una avalancha de mugre donde va
cayendo ¿cómo se llama? La máquina en donde, Sí, sí, sí. con la Sí, invernación. sí, eh, acá, o sea, lo que pasó con el experimento fue que nada, se detuvieron a los responsables del experimento, las máquinas, los lugares donde estaban almacenados los cuerpos quedaron olvidados, nadie los percibió, se llenó de basura, los tapó la basura porque el mundo era cada vez peor, y durante 500 años habían quedaron abandonados ahí, tapados por una pila de basura, a medida que, como se ve en pantalla, el IQ de la población va bajando y bajando y bajando y bajando, a punto tal que no pueden manejar el problema con la basura y se le hacen montañas de basura en la ciudad porque nadie sabe nada de cómo Porque resolver. a nadie le A interesa, nadie le ¿no? importa, tienen basura acumulada. Y Sí. un evento el evento que desencadena toda la película es la gran avalancha de basura del año 2505, que es un suceso histórico, que básicamente nada, una máquina tira basura y se arma la avalancha y en esa avalancha caen las máquinas donde están los protagonistas, ¿no? Sí. Bien, Ujú. el protagonista llega a la casa de un tipo. De un chabón que es súper estúpido, Es, súper común en la sociedad estúpida, exacto. nada, que está viendo un programa, creo que es una película taquillera que es básicamente un culo. No, es el tipo Este, que le pegan todo el tiempo en las bolas, se llama. Es un programa de televisión que es eso. Un tipo que le se está golpea todo el pegando tiempo. una bola, sí. Shut up, que le Sí, decía cuando. exacto. Que ahí, no sé, ¿vos estás viendo ahí en el disco en la pantalla? Sí. No, yo en el Discord la pantalla sí, pero Ah, bueno, no veo un video que está reproduciendo. no, yo pensé que lo estabas viendo. Bueno, no importa. Nada, estoy pasando justo esa escena. Eh, bien. Nada, bueno, el tipo cae ahí, ve todo el futuro, todo acumulado de basura, un horror. Algo que para mí es brillante de la película es que en ese futuro hay sponsor y publicidad absolutamente por todos lados. La gente usa remeras con 70 publicidades arriba y es todo publicidad, publicidad, publicidad por todos lados. En las paredes. eh, nada, hay algo que, perdón, lo voy a poner en grande porque hablan mucho de la película. Acá el protagonista llega a un hospital, tiene sponsors abajo, el hospital se llama San Dios Memorial Hospital, el letrero no les entró y se... Nada, y entra al hospital y en las paredes son todos sponsor y sponsor de cosas y el hospital es más un casino y una mezcla de un casino y un McDonald's de lo que es ahora. Eh, y nada, participás por cuidados médicos gratis, etcétera. Es todo obsceno, básicamente. La aspiradora esa, que es una tecnología que es fabricada en el futuro, que nada, no sirve para nada. En fin. No quiero poner demasiadas imágenes porque por ahí lo levantan, no sé. En fin, el tipo llega a este futuro totalmente decadente. em, bueno, donde toda la gente realmente es más que... Perdón, Sí, el personaje del juez también es espectacular. sí, 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 son todos Eh, muy buenos. en el juzgado, Sí, em, sí, sí, eso sí. sí. Nada, algo... bueno, acá voy a poner otra escena para que se vea. Acá es cuando él finalmente se da cuenta que está en el año 2505, abre la ventana y ve eso, que a mí me encanta el arte de esta película, está muy bien hecho para mí. Los edificios, uno tirado encima del otro, dos edificios atados entre sí, una autopista que Sí, conduce hacia la nada, es, sí, sí. es No, buenísimo. o tiene pequeños detalles del diseño que es Sí, un cartel que, que se ve que lo calcularon mal, claro, entonces las últimas letras hacen una curva así, el del hospital, porque, sí, sí, sí. Sí, claro, porque por eso, que no entra a hospital y entonces lo terminan. Buenísimo. como que ni siquiera tienen, ni siquiera se le ocurre ir con una cinta métrica y medir cuánto tiene que subir cada letra, la van poniendo así, hacen una curva, Sí, sí. eh, no, es Sí, sí, excelente. es todo desastroso, ¿no? El futuro. Nada, publicidad por todos lados, sponsor por todos lados, todo con comida chatarra por todos lados, todo súper violento y burdo. A él se le burlan por la manera de hablar porque
él habla normalmente, con lo que ahora consideramos normalmente, y para ellos es una manera, como de maricón, dicen ellos, o sea, son muy estúpidos y hablan como Sí, eso, como les parece demasiado estirado y sofisticada la manera en que habla, y ellos sí, hablan todo con nada, gruñendo, ¿no? En fin, sí. le hacen un juicio a él donde lo mandan a la cárcel porque no tiene un tatuaje que todos tienen acá, donde los escanean con su nombre. Como no tiene un tatuaje con su nombre, lo mandan a la cárcel directamente en un juicio donde ni su propio abogado sabe que lo tiene que defender a él. Eh, Y, nada, y después tiene un sistema de escape, sí, un plan de escape como Scofield, ¿viste? Las 4 temporadas de Prison Break. Eh, se le ocurre, se le ocurre básicamente cuando está entrando en la cárcel, en la fila de los esposados, se le ocurre decirle al policía que en realidad hoy es el día que él se va de la exacto. cárcel. El policía lo ve, le pega y le dice, idiota, la fila de la gente que se va es esta. Ah, Sí, bueno, disculpe, no sé en dónde pongo la cabeza. sí, sí. Le dice a uno que revise un archivo y se va corriendo. Y listo. Un detalle que también, para mí lo que más me gusta de esta película son más los detalles, ¿no? Que tiene. Se escapa, dos ametralladoras empiezan, automáticas empiezan a disparar hacia la nada y una le pega a la otra porque está todo tan mal hecho. Nada, en fin, el tipo se escapa. Eh, Sí. nada, para ir adelantando. Vuelve a la casa del tipo donde llegó por primera vez porque es lo único que conoce. Vuelve a buscar a la chica con la que viajó al futuro él. eh, y se ponen a buscar una máquina del tiempo, porque según el pibe este que él conoce, existe una máquina del tiempo que a veces está rota, a veces no. Y ellos dicen, ah, bueno, llévame a esa máquina del tiempo. Ah, bueno, dale. Y le cuesta un montón encontrarla porque nada, no sabe ni por dónde caminar el tipo. En fin, Básicamente el objetivo del personaje es la máquina del tiempo para volver al 2005. exacto. Bueno, pongo esta parte nada más porque más de la escenografía de esta película, ¿no? Autopistas abandonadas que conducen hacia la nada, todo nada, mal hecho y todo desértico es en este futuro, ¿no? Que esto es algo importante, es Estados Unidos todo súper desértico, que bueno, ahora se explica por qué. Eh, ellos están buscando una máquina del tiempo, se meten en un Costco, que Costco es como un Walmart, y básicamente parte de la crítica social que tiene esta película que a mí me gusta mucho, es que como acá se ve, que estoy poniendo la imagen, la ciudad tiene un tamaño y el Costco es más grande que el resto de la ciudad. Es una cosa Claro. enorme el supermercado donde se meten. Nada, nuevamente la escenografía dentro del supermercado me parece que está muy bien. Es una cosa horrenda con pájaros adentro, ovejas que van caminando, cabras, todo, cualquier cosa. Es como un mercado donde venden cualquier cosa, donde incluso hay gente que estudia ahí, donde está todo, hay un avión caído, es todo desastroso. Em, y bueno, finalmente lo que sucede, o sea, finalmente no, bueno, a continuación lo que sucede es que la policía lo vuelve a detener a él. ¿Pero por qué? Porque él, la primera vez que lo detuvieron, le habían hecho un test de inteligencia para darle un empleo en la cárcel o cuando saliera de la cárcel. Sí, que el test de inteligencia es lo más espectacular que hay porque es poner un cilindro en el hueco de un cilindro y ves como la gente está apretando el cilindro en un triángulo y lo mira, ¿viste? Exactamente. El test de inteligencia es para niños de esta época, básicamente como se ve acá. Ese es el test de inteligencia del futuro y él obviamente lo resuelve fácilmente. Y entonces lo que sucede a continuación, perdón porque voy a ir salteando nuevamente porque me da paranoia YouTube, es que lo llaman de la Casa Blanca la segunda vez que lo detienen. ¿Por qué? Porque es el hombre más inteligente del planeta, ¿no? Si te parece, no sé, ¿vos estás viendo ahí en Discord, Merla, les entonces no se está No, reproduciendo. Bueno, se puedo ver y... pongo la de Camacho, la presentación de Camacho, el presidente de Estados Unidos. Yo Como, miro por YouTube. sí, te va a llegar tarde, pero bueno, si no te la reproduce Discord por nada, sí, nada, ahí cuando
igual te la acordás, pero cuando termine la vuelvo a poner. Eh, Vuelvo a hablar. Bueno, este es Camacho. Camacho es el presidente de Estados Unidos que era un ex luchador de lucha libre. No sé si la viste en tiempo real la escena, pero bueno, es el discurso de Camacho, el presidente, donde básicamente dice que tienen problemas con los cultivos, que no crecen, que hay una sequía, hay tormentas de polvo, hay problemas en la economía y que este tipo, que es el tipo más inteligente del mundo, lo va a solucionar en una semana. Y si no lo soluciona en una semana, nada, lo va a mandar de vuelta a la cárcel. Bien. Bueno, esta película en su momento, cuando fue presentada, si no me equivoco, era el presidente Obama en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa? No era presidente Obama, era presidente Bush. Bueno, pero ¿qué pasa con esta película? Básicamente cuando ganó Donald Trump, mucha gente dijo, epa, estamos más cerca de lo que pensamos de esto, de un Camacho presidente. Porque bueno, nada, Donald Trump, ya sabemos cómo es. Entonces, acá es donde, bueno, la película presenta lo que para mí es la crítica más importante por fuera de la comedia y por fuera, bueno, más cerca de lo que es la ciencia ficción, que es lo que estamos hablando, más allá de la comedia, que es, bueno, cómo se pudrió todo en el mundo mucho más que ahora. Al llegar ese año eligen a un tipo como Camacho de presidente, y el tema de los cultivos, ¿no? Es una crisis que no hay nada que crezca. Sí. Por musculito, ¿no? Por más musculoso. La empresa musculosa era. Exactamente, ahí estoy poniendo imagen de eso. Desde el principio de la película se presenta que cuando él quiere en el hospital tomar agua de un bebedero, no sale agua, sale como Gatorade, una gaseosa, una bebida energizante. Y el agua no la usan para nada, la usan para los inodoros, el agua. ¿Por qué? Y acá está la segunda parte que para mí es más importante de la película. Presentan que la corporación de la bebida energética terminó comprando todo, terminó comprando los organismos que regulan los alimentos y todo, y básicamente se impuso en la economía a un nivel que lo único que tenías que consumir era esa bebida energética. Le dan la bebida energética a los bebés, suplantaban el agua, porque decía, y te lo dicen al principio, que el agua atentaba contra los intereses de la empresa, que exista el agua. Entonces, directamente el agua es suplantada por Braudo musculoso, que es esta bebida energética. Al punto tal que... Sí. Una empresa que le da trabajo al 60-70% de la población. Exacto, según lo que presenta la película, la mitad o más de la mitad de Estados Unidos trabaja para esa empresa. Entonces, esa empresa es todo. Esa empresa es la que sostiene la economía del país y es todo. Digo, el agua ya no existe y es lo que proporciona esta empresa. A ese punto llegaron que empezaron a regar las plantas con esta empresa, con esta bebida, porque tiene electrolitos, ¿no? Que es lo que dice, que también se burla un poco de eso, porque todo el mundo... ¿Eh? ¿Qué es lo que la planta necesita, digamos? Exacto. Este eslogan incuestionable, ¿no? Porque es obvio que las plantas van con musculosa, porque musculosa tienen electrolitos. Exacto. ¿Qué son esos? Lo que tiene musculoso. No, y es como un loop. Es un loop. La gente más inteligente de esa sociedad son la gente del gobierno, todos unos tipos vestidos con unas medallas así. Sí, que están acá. Hay un pibe de 12 años que es ministro de no sé qué porque ganó un concurso y lo hicieron ministro. Es todo así. Pero aparte es excelente con las medallas así, ¿viste? Parece una sátira no sé, a los reggaetoneros, no sé, una vestimenta espantosa, digamos que es incuestionable, ¿no? Las plantas necesitan eso. Sí. Y además nunca vi una planta que creció en un inodoro. Exacto. Eso es lo que dice, claro. ¿Alguna vez viste una planta en un inodoro? No, entonces, ¿el agua para qué sirve? Para nada. A mí lo que más me gusta en particular una de las cosas que más me gusta de la película es eso, es que te muestran como una corporación
termina imponiéndose por sobre los intereses de la humanidad al punto tal de perjudicarla terriblemente por sus propios intereses y de una manera mucho más compleja. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Cuando este tipo viene y dice, che, hay que regar las plantas con agua, y empiezan a regarlas con agua, las acciones de esta empresa empiezan a caer y la mitad del país se queda sin trabajo. Entonces no es tan sencillo, es todo complicadísimo. Llegaban a un nivel en el que ya, nada, los intereses de la empresa coparon todo y nada, bueno, lo llevaron a donde vemos ahora. Nada, es interesante, nada, esto de los electrolitos, como hay muchos productos que ahora mismo hacen eso de usan una palabra medio técnica, medio difícil, que suene como algo que vos decís, ah, mira, qué bueno, como estrategia publicitaria. Por ejemplo, no sé si sabés, los productos que dice que no tienen grasas trans, ¿viste? Sí. Las grasas trans no son necesarias. Tranquilamente podés poner que no tiene grasas trans cualquier cosa porque no aportan nada, no es una ventaja. O sea, es una ventaja que no tenga grasas trans, pero si tiene grasas trans tampoco le aportan nada, entonces no le cuesta nada a la empresa sacarle las grasas trans a un producto. Y sin embargo, muchos productos, no sé si ahora todavía, pero antes al menos, te ponen 0% grasas trans como si fuera, ah, me estoy cuidando. ¿Entendés? Bueno, nada. En fin, como para no ahondar mucho más en esto. Bueno, no sé si es necesario contar el final de la película, no sé qué te parece. No, mejor contar al final No, no, a la gente. Me parece que no hace, digamos, no sé, hace al cuantito del relato, pero no hace al tema en cuestión, no exacto, aporta exacto, sí, algo nuevo al, al tema en cuestión. exacto, para mí sí Yo se... cuando vi esta película, la alquilé en el videoclub, me pareció una película muy mala, una yanqueada muy estúpida. Ujú. La segunda vez que la vi, que fue hace relativamente poco, hace 5 años, digo, pero tratándose de una película del 2005, es hace poco, eh, me generó algo muy parecido a lo que dije en el primer capítulo con Truman Show, con esto de estas películas que te cambian el seteo de la cabeza, Mirá, ¿no? sí, Cuando yo vi Truman Show, pensé que posiblemente mi vida sea eso. sí, Yo vi esta película hace 5 años en mi casa, súper concentrado, como hay que ver una película con una pantalla oscura, metido, con buen sonido, y lo saco a pasear a mi perro. Y cuando saco a pasear a mi perro, tengo la sensación que toda la gente es gente estúpida, que yo el soy protagonista. no, que yo soy el más inteligente, ¿no? Que Humilde, fue sí, no, no es una cuestión de humildad, es una cuestión de seteo de la cabeza, de cómo tu cabeza termina, de cómo tu cabeza codifica la información una vez que te metes mucho en una película, una vez que te claro. metes mucho en un Sí, te universo. imaginaste como que eras el protagonista en ese momento, ¿no? Como que la gente era estúpida, como Ujú. que el universo actual era el universo de la película. Sí, Obviamente es una sensación que se fue a la segunda cuadra, claro, cuando ya pude tomar conciencia de, bueno, no, estoy en el mundo real y ya como que la información se orienta un poco más. ujú, Pero en la primera cuadra yo seguía en un universo donde la gente era estúpida, claro, donde yo, alguien mediocre, alguien estándar, por eso aclaro que no es una cuestión de humildad, sino es una cuestión de percepción que los demás son estúpidos, ¿no? Por una claro. cuestión de ese universo. Y eso me hizo que la película me guste muchísimo más, me hizo reivindicar esta película. Ujú. Después tengo varias críticas, sobre todo por cuestión de la duración del guión, me parece que está todo muy rápido, me parece que hay Sí, poca, una construcción muy básica de todo, sí, sí. porque es una construcción muy básica
podría hacerse una todo. película mucho más profunda con esa premisa, ¿no? También, sí. Puede ser Pero, una sí. película más o una comedia más elaborada, Ujú, digamos, sí, más elaborada en el sentido de mayor desarrollo de escena, mayor progresión, sí. va mucho a los bifes, es mucho chiste, chiste, chiste básico, porque es un chiste básico y sin mucho desarrollo de escena a escena, Ujú, pero me parece que la premisa está muy bien, me parece que el universo que plantea está muy bien y hay algunos detalles que la hacen una película destacable y la hacen una película válida según la temática que estamos viendo. La temática de hoy es películas que no hablen de un futuro negativo y esta película habla de un futuro negativo y no como alejadísimo, sino que podemos encontrar puntos de contacto con la con la sociedad actual, actualidad, que, sí, sí. por Sí, supuesto, por supuesto no deja de ser una sátira. exacto. No Pero, que no es así. claro, pero Pero como toda comedia y toda ciencia ficción, nada más digo esto ahora sí, me parece que también parte de lo que tiene es que es una exageración de la actualidad siempre, que funciona por eso, porque no te presenta algo de la nada, sino que te presenta algo que decís, ah, ok, si nuestra actualidad fuera súper, súper exagerada la dirección hacia donde vamos, puede ser eso. Sí, de sí, seguí. sí, vos podés ver un anclaje con la actualidad. Cuando vos lo podés linkear, es lo que hace una problemática válida, ¿no? Digamos, o sea, nosotros en el comienzo del capítulo hablamos que las películas que tienen una mirada negativa del futuro son películas que en principio nos presentan una problemática, no hacen problematizar un sistema de mundo. Ujú. Y esta película, Idiocracia, hace eso, ¿no? Es, es exactamente eso. Es una película que nos hace replantear un orden de mundo, un sistema de mundo. Después te puede gustar más o menos, puede ser una película genial, menos genial, etcétera. Pero bueno, digamos, no es tan estúpida como en un primer comienzo escaló, ¿no? Una Exacto. película que le fue muy mal en crítica, muy mal en recaudación. Y me parece que no se merecía eso. Digamos, o No, sea, por lo menos no se merecía que a esta le vaya mal y a American Pie, claro, Campamento de Bandas, que haya ido también, ¿no? Porque exactamente. eso es una comedia estúpida sin ninguna, sin ninguna problematización, sin ninguna crítica, sin nada válido. Eso es reírte de un culo o de un chabón que se le escapa el semen en unas tetas, ¿no? American Pie es eso. Claro. Y me parece que Idiocracia critica la gente que le Que, gusta el humor de American Pie, ¿no? Entonces ahí es claro. donde me parece que es un poco más elevada Ujú. este, que Sí, las sí, sí, sí. películas claramente de comedia. Claro, yo hice la comparación con Beavis and Butthead, porque para mí lo que hace este autor, que es algo raro, es que el tipo corre el riesgo de que a primera vista quedar como lo que critica él. Eso es lo que para mí me parece más raro. Porque el tipo corre el riesgo, porque vos ponés desprevenidamente Beavis and Butthead o Idiocracia, decís que es esta pelotudez y lo sacás. Y no te das cuenta, si, o sea, si no lo dejas un rato o no lo analizás realmente con ganas, no te das cuenta de que por ahí está criticando lo que es a priori. Entonces, es raro eso, me da la sensación de que Idiocracia es muy raro, pero digo, me da la sensación que no trascendió por prejuicio. Porque la gente la vio y dijo, no, no, esto es estúpido. Y le bajó el pulgar antes de empezar a verla, ¿no? Sí, me parece que es una cuestión de prejuicio, pero también ni siquiera la misma
cadena Claro, le dio en la sí, difusión. sí, sí, hay que ver si pesa tanto el prejuicio, ¿verdad? Me parece que era una cuestión de crítica americana también, Sí. Por ahí este, se en sintieron su muy momento, ofendidos, ¿no? Porque es una crítica directa a su cultura, esta película. Ca- es una crítica directamente a su cultura. Sí. Claro, me Igual, parece que algo de eso hay. yo hay algo que percibí hoy que es bastante polémico, más allá de la premisa de la película, que ya de por sí es polémica, que es lo siguiente, que la mayoría de los personajes tienen apellidos mexicanos. Eso es raro, eso es raro, hay como una especie de... hay algo muy raro ahí, porque el autor no es mexicano, eh, es estadounidense, o sea, es ecuatoriano, pero se crió en Estados Unidos toda su vida. Eh, la mayoría de los personajes tienen apellidos mexicanos y si te das cuenta, los ves físicamente, la mayoría son como una etnia, como una mezcla medio mestizo, etcétera. Nada, cositas como que hay que mencionar simplemente. Más allá de Claro que eso, para sí. mí es una película que hay que darle oportunidad y hay que saber eso, que lo que estás viendo, que la persona, la mente detrás de esta película no es el estúpido que ves en pantalla, sino que, no sé, es otra cosa, ¿no? Sí, Es una mente sí, que porque elige contar que elige expresar sus opiniones a través de personajes estúpidos, generalmente, ¿no? Porque lo hace también en otras cosas. No sé si el tipo está también igual metido en yacas, no sé, eso ya es otro nivel de... Ahí ya no veo mucho más que estupidez, pero bueno, no sé. Al menos en Beavis and Butthead hay algo y acá también. Los Reyes de la Colina, la verdad que vi poco, pero me parece que, bueno, sí, no son tan estúpidos, es más normal los Reyes de la Colina en ese sentido, ¿no? Más, nada, medido. Bien, bien. si no queda nada más Damos para por concluido. mencionar, sí, perfecto. Eh, ¿Alguna reflexión final que quiera decir? Yo ya dije mi diagnóstico de la película, mi crítica final de la película. ¿Querés decir algo para cerrar el capítulo? no, nada, que Idiocracia fue el eje central del capítulo, básicamente porque no es una ciencia ficción tradicional, sino que cuenta a través de la comedia algo que muchas ciencias ficciones muestra una visión pesimista como nada. Como generalmente vemos eso a través de algo más oscuro, dramático o perturbador. Y en Idiocracia todo eso está, pero a la vez te reís. Eso. Bien, Bien, si muy querés bien. pasamos a las Cerrado. recomendaciones. Sí, Bien. dispare. Si voy a empezar yo, pero simplemente porque el género es un poco más cercano a lo que hablamos hoy. Y esta película, que la vi también en un Bafisi, creo que el Bafisi el año pasado, porque esta película es del 2018, se llama Aniara. Es una película sueca dirigida por una pareja, al igual que Metrópolis, pero acá los dos son directores. Son de Suecia, puedo decirle los nombres, pero la verdad que no viene al caso. Eh, no quiero spoilear, pero bueno, a mí yo la vi en el Bafisi en una sala muy grande con la mejor tamaño de imagen, el mejor sonido y realmente ahora no se puede, pero realmente amerita esas condiciones de visualización porque es una bestialidad esta película. Yo no sé si estuvo en cartelera comercial, pero creo que, no sé si no la vi este año, a principio de año, no sé. Pero es una película totalmente, o sea, tiene, no sé cuánto presupuesto tiene, pero es una locura. O sea, es raro que en Suecia se haga, no sé, dice, o no le suena este nivel de producción en Suecia. Pero esta película lo tiene. Es 2018. Los directores son Hugo Lilja y Pela Kagerman. No le va a decir Pensé nada de que, eso. ¿Eh? porque, pensé que no lo ibas a pronunciar porque no No, vienen al no viene al caso. caso. No, pero quería buscar si tenía el presupuesto a mano, pero bueno, no. Justo aparecieron. Bueno, la premisa de esta película como se lee en esa crítica abajo, súper ambiciosa. Eh, Obviamente, bueno, transcurre en un futuro en el que existen cruceros, como lo que conocemos los cruceros del Caribe, que es básicamente estar arriba del barco mientras... Es algo medio para mí que no tiene mucho sentido, pero bueno, es estar arriba de un barco en un mar espectacular, disfrutando del viaje más que del destino. Mm, Eh,
Y acá presenta básicamente un viaje en un crucero que va que va por, no sé si de una galaxia a otra o de una estrella a otra. Hace un viaje, no sé si intergaláctico es la palabra técnica, pero bueno, hace un viaje a través del espacio. Este es un crucero, es una nave espacial gigantesca donde hay cientos y cientos de personas. Em, Nada, arriba, que es como una especie de micro ciudad en sí, adentro el crucero. Bueno, y no spoileo nada porque eso es al principio de la película y es básicamente el conflicto que da inicio a la película, que es que el crucero, por cuestiones físicas que hacen a los viajes en el espacio, pierde se desvía gravitacionalmente de su destino que tiene marcado, y una vez que se desvía algo en el espacio, no hay manera de torcer el rumbo. O sea, ya está, queda a la deriva el crucero. Y no se sabe por cuánto tiempo. Lo que se sabe es que el crucero no va a poder volver, no va a poder llegar a destino hasta que encuentre en su camino algo cuya gravedad le pueda permitir desviarse y volver a destino. Nada, cuestiones de la física. En fin, lo que tiene espectacular esta película a mi gusto es que te presenta básicamente cómo esa gente que se iba de viaje por, creo que son 2 o 3 semanas en el espacio, se queda por tiempo indeterminado, y cómo evoluciona la sociedad que se crea en ese lugar. Porque es una nueva comunidad, que están forzados a convivir durante un tiempo indefinido, y lo que pensaban que iba a ser un viaje, que fueron preparados para 2 semanas, van a tener que estar un tiempo indefinido, y en ese tiempo indefinido se generan tribus de personas que tienen rituales, se generan, nada, comunidades con intereses contrapuestos, etcétera. Es una nueva sociedad en el espacio, se genera, de humanos, ¿no? Con todos los conflictos. Sí. ¿Qué género es la película? Ciencia ficción. Ciencia ficción, no es comedia claramente. Ciencia ficción, bueno, nada, un drama. Creo que no voy a ahondar más porque nada. El fuerte de la película para mí es eso. Te muestra básicamente cómo se generan por ahí esos rituales en este nuevo tipo de comunidad que surge accidentalmente. Bueno, resulta muy interesante, y además está decir, que ya lo mencioné, técnicamente es espectacular la película, así que si se la ven, mírenla en las mejores condiciones posibles, con el mejor sonido, la mejor imagen posible, que vale la pena. Eso. ¿Y por dónde se puede ver? Se puede bajar por lo pronto, me parece que si hay alguna plataforma que la pase, Netflix no es. No sé si hay alguna otra que la tenga. Pero por lo pronto se puede ver, se puede bajar ilegalmente. En fin, es eso. Recomendada. Bien. Muy bien. Bueno, mi recomendación es una serie muy simple. Es una serie de un ref. Argentina, Real, Belén Blanco, es la directora que ha trabajado mucho con la gente de un ref. Esta creo que es la primera serie que hizo con un ref, que en realidad fue ella con una carpeta. Un ref le dijo que no estaba interesada. Ella hizo su piloto porque lo quería hacer, y una vez que ellos vieron el piloto decidieron financiar la serie, digamos. Me parece un buen ejemplo de que hay veces que por ahí al mostrar algo hecho se entiende mucho más por dónde va la cosa. Es una historia muy simple. Es la única vez en mi vida que me pasó que terminé de ver una serie y tuve celos de no haberla escrito yo, porque me pasó algo parecido con Aniara, pero bueno, era un poco más ambicioso, sí. Porque es algo que podía haber escrito yo, digamos que es una serie que tiene
que tiene todos mis intereses, Claro. tiene una simpleza absoluta y también tiene un medio de producción cercano al que podemos manejar. Entonces, como que me pareció eso, ¿no? Es una serie que pude haber escrito yo, ¿no? Una cosa así. La historia es muy simple, son unos amigos, un hombre y una mujer. En el primer capítulo ella tiene una ruptura con su novio y una vez que empieza esta ruptura, existe la posibilidad de que esta amistad se convierta en otra cosa. Y cada capítulo es una sola locación, son en situaciones en tiempo reales. Por eso la palabra real. Es algo realmente muy simple y realmente muy bien hecho, muy bien actuado. Y está todo puesto y todo me parece que funciona. Real, Belén Blanco, la directora, se puede encontrar muy fácilmente por Intref. En YouTube, ¿no? En YouTube, sí. Yo también. ¿Eh? Sí, supongo que también. Yo la veo por hacer un ref, ¿viste? Claro. Por la página Ah, de la ellos. página de un tref. Sí, está Claro, bien, sí, sí, la creo que página de está en YouTube también para ver. Bien. este, ¿Algo más para agregar o vamos directamente al capítulo siguiente? vaya al capítulo siguiente. Bueno, adelanto del próximo capítulo. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo que... Vamos a seguir hablando de comedia en este caso, pero más orientado explícitamente a lo que es comedia. Y vamos a hablar un poco de lo que son, del tema que ya está muy debatido, pero al menos vamos a tratar de dar nuestro punto de vista, lo que son los límites de la comedia, ¿no? Tema, nada, que está muy discutido en la actualidad. Eh, Tenemos esta película para ejemplificar, que es Borat. Está Borat 1 y Borat 2. Me parece que son, al estar tan juntas, digo, podemos llegar a hablar de las dos. En particular, Borat 2, una particularidad que la tenemos que ver los dos. Todavía no la vimos. Nada, Borat, bueno, se caracteriza por tener un humor muy polémico, muy políticamente incorrecto. Y bueno, vamos a tratar de ahondar en eso un poco. Y también algo que nos interesa al menos tocar lateralmente es que ¿por qué hablamos siempre de los límites del humor? Y por ejemplo, ¿por qué no se puede hablar de los límites del drama, ¿no? O de otros géneros, pero bueno, en particular los límites en otros géneros que no sea el humor. Nada, lo vamos a tratar en el capítulo siguiente. ¿Algo para agregar, Mel? Estás ahí como Nada, dudando. Bueno, y el capítulo siguiente resta una confirmación final, pero me parece ya está casi confirmado que vamos a estar entrevistando a Pablo Noriega, que es muy conocido en YouTube con su serie El Otro Día. No traje imágenes para mostrarla, pero bueno, busquen Pablo Noriega El Otro Día en YouTube, por ahí ya lo conocen. Nada, va a estar hablando con nosotros principalmente sobre su trabajo y bueno, tocando un poco en algún momento, bueno, en la temática del capítulo, ¿no? Pero bueno, eso, principalmente, no sé si no hay nada más para agregar, me parece. nada más. Bueno, No, el martes próximo entonces, entonces 22. el martes próximo 22 horas. No tenemos título todavía para el capítulo, pero bueno, lo anunciaremos como siempre por Instagram y bueno, nuestras redes. Bueno, Perfecto. Nos vemos el martes siguiente entonces. nos vemos. Adiós.